Cordial saludo, tutor y compañeros. Me presento como Daniel Andrés Ramírez Niño, tengo 20 años y voy en el sexto semestre de Ingeniería de Sistemas. En este video estaré realizando una breve reseña acerca de las bases de datos. En este proceso vamos a ver la historia, conceptos, tendencias, algún ejemplo del uso de estas bases de datos. Bueno, vamos a empezar con la historia. Entre los años 60 y 70 hubieron varios hechos importantes. Uno de estos fue la bajada de precios de los ordenadores con el fin de que las compañías pudieran adquirir, y se popularizó el uso del disco duro para poder persistir los datos con el tiempo. En este mismo lapso de tiempo se desarrolló las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Esto dio paso a la primera generación de base de datos. Abrió la posibilidad de poder guardar información en listas y árboles. Más adelante, un señor llamado Charles Banchman desarrolló un tipo de base de datos conocido como modelo en red, que permitió la creación de base de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Entre los años 70 y 80, un señor llamado Edgar Frank Cote aclaró el modelo relacional y publicó ciertas reglas que deberían de cumplirse para las bases de datos relacionales. Esto dio paso a la segunda generación de base de datos. Más adelante, un señor llamado Larry Ellison, multimillonario, basándose en el trabajo de este señor, creó el Relational Software System, actualmente conocido como Oracle, desarrollando así un gestor de base de datos. Entre los años 80 y 90 se creó el lenguaje SQL, el lenguaje de consulta estructurado. Gracias a esto se pudieron hacer consultas y poder modificar la información que estaba almacenada. Con el modelo en tabla, el SQL pudo competir con el modelo en red y el modelo jerárquico. Entre los años 90 y 2000 dio paso a la tercera generación de base de datos, la base de datos orientada a objetos. Con este hecho se pudieron crear software conocidos como Excel y Access. En la actualidad, el mercado está gobernado por tres compañías: Microsoft, Oracle y IBM, pero obviamente hay otros que tienen bastante peso en el mercado. Conocidos, aquí hay unos ejemplos: aquí Postgres, SQL, que es usado mucho, y MongoDB, que usa otro modelo de base de datos diferente. Algunos conceptos que podemos sacar en esto: SQL, como pudieron ver, es un lenguaje de consulta. Este puede crear, gracias a las instrucciones que se usa en este lenguaje, podemos actualizar, almacenar, eliminar y, y obtener esta información. Los sistemas de gestión de base de datos es más que un software para poder administrar esta información por medio de una interfaz gráfica, y nos brinda herramientas para poder facilitar este proceso. Y los sistemas de gestor de base de datos relacional es más que información que es relación entre sí. Esto se expresa en tablas, filas y columnas. Algunas tendencias que podemos ver es el uso de la nube para poder escalar y optimizar los recursos, la integración de Big Data en las bases de datos para poder analizar grandes volúmenes de información, la inteligencia artificial para optimizar estas tareas, y el cifrado homomórfico y la seguridad incorporada para proteger
los datos y los accesos no autorizados. Acá podemos ver un ejemplo del uso de las bases de datos. En este caso tomé como ejemplo un aeropuerto. Un aeropuerto puede guardar información de usuarios, de las aerolíneas, de los vuelos como tal, los precios, el punto de partida, el punto de llegada. Toda esa información se almacena en una base de datos que se relaciona entre sí. Acá pueden ver un ejemplo del uso del lenguaje SQL y en el proceso pues se usa un sistema de gestión de base de datos. Como conclusión, gracias a esto pues podemos tener una idea general de qué es la base de datos. Gracias a la historia podemos ver el paso a paso, como la evolución que, tu- que tuvo esta tecnología, esto, la base de datos. Obviamente en el pasado ya se usaban de manera física, pero este concepto se incorporó en la informática y gracias a este hecho pues podemos o tenemos actualmente grandes volúmenes de datos y podemos acceder a ellos de manera sencilla. Podemos ver los conceptos, en este proceso pudimos ver conceptos como SQL, base de datos relacional, modelos de red, modelos jerárquicos, algunas personas muy importantes que dieron paso a la creación o lo que actualmente conocemos y las tendencias actuales que apuntan a futuro. Muchas gracias, tutor y compañeros, y nos vemos.